Saludamos a José María Camarero, director de Alto Voltaje. José María, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, además con muchos frentes abiertos, así que no sé por dónde empezar realmente, pero bueno, por centrar un poco el tiro, hoy teníamos esas previsiones de la Agencia Internacional de la Energía respecto a la demanda de gas, también a los precios de gas, que espera que se sextupliquen este año respecto a los precios que veíamos antes de la pandemia, y mientras tanto también estamos viendo cómo están actuando distintos países del viejo continente para de cara a una posible crisis de suministro ante un corte total por parte de Rusia. Vemos cómo Alemania ya está preparando nuevas leyes, cómo también el gobierno de Macron podría intervenir, llegado el caso, las centrales de gas. ¿Cómo conformamos una fotografía general de lo que está pasando en estos momentos? Bueno, pues fíjate, yo creo que estamos viendo lo peor que podría ocurrir en, digamos, el que sería mejor momento para que ocurriera. Quiero decir, estamos en verano, la demanda de gas no es muy alta, ahora todos los países europeos deberían estar realizando reservas de cara al invierno, el precio debería estar contenido y está ocurriendo completamente todo lo contrario. En lo que es el mejor momento, el verano, están subiendo los precios muchísimo. La tensión en el mercado del gas es casi tan extrema como la que había en el pasado mes de marzo. Hoy está alcanzando el de TTF, el de Ámsterdam, está alcanzando más de 160 y hasta 170 euros el megavatio hora. Esto es algo que no se veía desde precisamente cuando empezó la guerra. Y por lo tanto, la pregunta es que si ahora a 5 de julio estamos así, que no puede ocurrir un 5 de noviembre, 5 de diciembre o 5 de enero. Es que ese es el problema. Por lo tanto, lo que se pensaba realizar de cara al próximo otoño ya se está anticipando. Decías el caso de Francia, el caso de Alemania. En el caso de España es verdad que vivimos una situación un tanto diferente porque aquí tenemos muchas regasificadoras, pero en cualquier caso, regasificadoras quiero decir con las que recibimos el gas a través de los metaneros, pero en cualquier caso eso no evita que se tenga que realizar un plan o que se tenga que acelerar todos los planes, tanto de almacenamiento como planes de ahorro y de eficiencia energética. Esto es muy importante, no solo se trata de evitar que los precios suban o bajen, sino de que tenemos que ser conscientes de que en Europa no tenemos energía, que la estamos importando y que como se nos están cerrando los grifos, también hay que hacer algo desde el punto de vista del consumidor y de las industrias, por supuesto. De hecho, estaba apremiando el director de la Agencia Internacional de la Energía que tenemos que estar más que preparados para ese cierre completo de las exportaciones. Se recomendaba que se mantengan las plantas nucleares, aumentar también el uso del carbón, que es algo que estábamos repasando en los últimos minutos con Eva Villanueva. Veíamos cómo nos estábamos intentando alejar de las energías fósiles y veíamos cómo después de los bloqueos China volvía a apostar por el carbón y ahora parece que en Europa nos estamos viendo impulsados también a hacer lo mismo, pero claro, la repercusión aquí también es potente. Sí, vamos a ver. En el caso de España el uso del carbón está más limitado porque es verdad que en los últimos años se han cerrado numerosas centrales de carbón. Quedan muy pocas ya, muy pocas disponibles. Aunque también al mismo tiempo, si vemos las estadísticas de red eléctrica, vemos como la media del año, la producción de carbón, lo que aportaba al mix energético era aproximadamente entre un 1 y un 2% y ahora mismo está siendo de más de un 5%. Por lo tanto, dentro que es un porcentaje mínimo, se ha duplicado. Es decir, se está tirando del carbón, en el caso de España también, lo máximo que se puede. No se puede mucho más, ya te digo, porque no hay muchas más centrales de carbón que ya estén abiertas. Por otra parte, se encuentran las nucleares, que otorgan una estabilidad muy considerable al sistema. Entre un 20 y un 24% suelen aportar las centrales nucleares al mix energético. Por lo tanto, eso es una energía que sabemos que está ahí, que actúa de respaldo muy importante y que salvo contratiempos técnicos o salvo paradas que puedan estar previstas por mantenimiento, pues evidentemente suponen una garantía del suministro de la electricidad. Pero aun con todo eso, seguimos necesitando también muchas centrales de ciclo combinado, que son las que se encienden y se apagan, digamos, rápidamente para suplir la demanda que no puede llegar un día del viento o del sol, a pesar de que estemos en verano. Por lo tanto, un panorama bastante complejo y en el que, como tú bien decías, se están dando pasos hacia atrás en el sentido de que se están volviendo a utilizar tecnologías como el carbón que ya parecían olvidadas, pero que la guerra lo está cambiando todo.
Y de hecho, claro, para eliminar gradualmente ese uso de combustibles fósiles, como es el caso del carbón, veíamos esa apuesta férrea por parte de los países del gas natural, ¿no? Que además, atención, el gas natural está siendo un impulsor clave de la inflación. Veíamos, de hecho, hoy estábamos leyendo cómo el gas natural se ha disparado un 700% en Europa, si lo comparamos con hace un año, lo cual es una barbaridad. Vemos, por tanto, cómo la escalada de precios prosigue a pasos agigantados y además está rivalizando con el petróleo como el combustible que está dando forma a la geopolítica en estos momentos, y no hay suficiente para todos. Alemania ya ha advertido, de hecho, que la escasez de gas podría desencadenar un colapso similar al de Lehman Brothers. Sí, al final es una materia prima fundamental. Cuando se habla muchas veces de los cortes de gas que puede haber en el centro de Europa o en el este de Europa, por ejemplo en Alemania, no se trata tanto de la población, digamos, de los hogares, sino más bien de las empresas, de las industrias. Es decir, si el gobierno tiene que optar por cerrar el gas a algún sector, va a ser antes a una industria que a un hogar. Pero claro, si se corta el gas a la industria, a la potente industria alemana, imagina lo que puede pasar. Eso puede provocar un colapso en la producción y en la propia evolución de la economía de Alemania y por ende de toda Europa. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación muy difícil. Esta ha sido, la de Rusia y Ucrania es una intervención militar, pero tiene mucho de económico y tiene mucho de energético, algo que no pasaba hasta ahora y que no habíamos visto, al menos desde un punto de vista práctico. Nos podemos quedar sin gas, mientras tanto estamos pagando unos precios muy elevados y esto puede provocar verdaderamente una recesión. No sé si como en el caso de Lehman Brothers, pero desde luego algo inesperado, algo muy importante, porque todo el mundo esperaba que esta guerra durara poco tiempo. No está siendo así y la única solución que se aventura en muchos países de Europa es incluso pedir algún tipo de acuerdo para acabar con la guerra y que por lo tanto se disipe todo esto que está ocurriendo. Vamos a ver lo que es capaz de aguantar Europa. Ya te digo, en pleno verano con estos problemas, pues no quiero imaginarme cuando llegue el invierno. Se están dando todos los componentes para una guerra perfecta. No es que una guerra, no, una tormenta perfecta, perdón, la guerra ya la tenemos. Pero no es que queramos ser catastrofistas ni mucho menos, pero bueno, sí que estamos intentando analizar cada uno de los componentes que están formando parte del tejido, ¿no? de lo que es la economía a futuro. Y de hecho, hoy estábamos viendo cómo después del mal dato macroeconómico de los PMIs de la eurozona, el euro ha profundizado sus caídas y claro, lo analizábamos hace unos instantes. Estamos intentando comprar, por ejemplo, un activo que está muy caro, como es el caso del gas natural, con un euro muy barato. Entonces, eso al final también está haciendo que toda la situación en sí esté empeorando. José María, de cara al programa de mañana, Alto Voltaje, a partir de las 11 de la mañana en Negocios Televisión, nosotros ya lo anunciamos, entre otras cuestiones y sobre todo, bueno, entendemos que también vais a analizar parte de este contexto, vais a ahondar en cuáles son los efectos colaterales del tope al precio del gas. Aprovechando también este análisis, quería preguntarte, bueno, ¿cuál está siendo la implicación real de las medidas que están empezando a aplicar los distintos países? Bueno, pues al final lo que está provocando muchas de estas medidas es que la realidad se está comiendo las propias intervenciones de los gobiernos. Es verdad que en el caso del tope ibérico los precios están altos porque el gas está muy alto, aunque es una gestión de expectativas y el gobierno está dando la versión, digamos, opuesta a lo que venía diciendo hasta ahora. Al final lo que se está diciendo es está alto, pero es que podría estar todavía peor si no se hubieran aplicado esas medidas. Bueno, pues eso es lo que está diciendo este gobierno y todos los gobiernos con las diferentes medidas que se han aprobada, ¿no? Pasa, por ejemplo, con la bonificación de las gasolinas y pasa con otras muchas intervenciones que al final han llegado en un momento, pues eso, de precios otra vez altísimos y de mucha tensión en los mercados. En el caso, además del tope del gas, hay varias cuestiones que todavía no están resueltas. Por ejemplo, se ha desplomado la producción de las centrales de cogeneración, prácticamente al mínimo imposible. Vamos a tratar eso mañana. Se ha aumentado muchísimo la generación por ciclos combinados y por lo tanto una mayor emisión de CO2 y luego pues hay otras implicaciones relacionadas con cómo se está distribuyendo ese ajuste que diariamente se realiza entre todos los consumidores, ¿no? Bueno, pues estas cuestiones vamos a tratar todo esto mañana para aclarar un poco qué es lo que está ocurriendo, porque ya recordemos que este sistema se va hasta el 31 de mayo del año que viene. María Camarero, director de Alto Voltaje, muchísimas gracias por este análisis y mañana te vemos en Negocios Televisión. Muchas gracias.